Bienvenido a Perú Educado para un mundo mejor. A veces, un solo debate en la tele puede contar la historia entera de un país en conflicto, y hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos momentos, un cruce de acusaciones en Argentina que se hizo viral y con razón, por su intensidad. Pero ojo, esto es mucho más que un simple griterío. Es, diría yo, una ventana directa, sin filtros, a las dos argentinas que ahora mismo luchan por definir su futuro. Vamos a desgranar por qué este choque es tan revelador. A ver, imaginen un país en una encrucijada, pero tan marcada que una sola conversación en un plato puede servir como un diagnóstico nacional. Pues eso es lo que tenemos aquí. Y que quede claro, nuestro objetivo no es buscar un ganador o un perdedor. Para nada. Lo que queremos es entender las claves de un conflicto que, la verdad, resuena mucho más allá de las fronteras de Argentina. Es un espejo de la polarización que vemos en muchísimas partes del mundo. Así que, vamos al lío. Para que nos aclaremos en medio de este caos, lo hemos dividido como en 5 actos, ¿vale? Primero, vamos a ver las dos visiones de país que chocan, que es el alma de todo. Segundo, la guerra de cifras en la economía, los grandes números contra lo que pasa en la calle. Tercero, la batalla por el pasado, que es clave para justificar lo que hacen hoy. Cuarto, el caso judicial que fue, la cerilla que encendió el fuego. Y para terminar, el momento en que las palabras se convierten en armas. Con esta hoja de ruta vamos a intentar descifrarlo todo. Lo primero es lo primero. ¿Quiénes son los que hablan? Porque esto no va de dos personas discutiendo en la tele, no. Lo que vamos a escuchar son dos formas radicalmente distintas de entender la realidad argentina. Cada argumento, cada dato y cada acusación nace de una visión de país que está en las antípodas de la otra. Es el choque de dos mundos, que de alguna manera tienen que convivir en el mismo territorio. Por un lado, tenemos la voz de Isabel. Su discurso se centra en la calle, en la economía del día a día. Te habla de la gente que se endeuda para poder comer, de cómo sube la luz o el transporte, de ese sufrimiento que no sale en las estadísticas. Su mirada es micro, es social. Y enfrente está Iñaki, que defiende al gobierno con las grandes cifras, con la macroeconomía. Que si ha bajado la inflación mayorista, que si el dólar está estable. Su tesis es que el palo de ahora es una inversión para arreglar el desastre que heredaron. Y es justo ahí, en ese abismo entre el dato macro y el bolsillo de la gente, donde está toda la tensión del debate. Venga, entramos ahora en el primer gran campo de batalla, la economía, porque aquí es donde la división se vuelve más tangible, más dolorosa. Es un pulso constante, entre los grandes números que el gobierno presenta como un éxito rotundo y la experiencia personal de millones de personas en el súper o al pagar las facturas. La pregunta es, ¿qué pesa más, la estadística o la vida real? Y la pregunta que está flotando todo el rato es esta: ¿qué es una recuperación económica de verdad? ¿Es un indicador que mejora en una hoja de cálculo, una cifra abstracta? ¿O es que una familia pueda llegar a fin de mes sin ahogarse? El debate da vueltas y vueltas sobre esta cuestión, que es fundamental, y que la verdad no tiene una respuesta fácil. Mirad, este es el choque en estado puro. Por un lado, Iñaki te saca un dato macroeconómico que es innegable. La inflación mayorista ha caído en picado. Desde su punto de vista, un éxito. Pero claro, Isabel responde con algo igual de real. La gente se endeuda para comer. Y te empieza a enumerar las subidas de todo: transporte, luz, gas. Son dos verdades que existen a la vez en el mismo país, pero que parece que pertenecen a universos paralelos. Esta frase de Isabel es que es el corazón de toda la crítica. No me alcanza un número macro si no lo puedes aplicar a la vida de la gente. Es que resume a la perfección la frustración de muchísima gente que oye hablar de éxitos económicos mientras ve cómo su dinero vale cada vez menos. Ahí está el cortocircuito, la desconexión total entre la estadística y la vida. Para entender una de las pullas de Isabel hay que conocer esta palabra, que en Argentina es clave: paritarias. A ver, para que nos entendamos, son las negociaciones de toda la vida para subir los sueldos entre sindicatos y empresas. Y la acusación de Isabel es muy fuerte. Dice que un gobierno que va de defensor de la libertad, luego, por lo bajini, impide que en esas negociaciones se suban los sueldos por encima de un tope. Para ella, esto no es solo una contradicción, es un ataque directo al bolsillo de los trabajadores. Y claro, esto nos lleva al siguiente lío: el pasado. Porque en Argentina es imposible hablar del presente sin liarse a palos por la historia. La pregunta es siempre la misma: ¿quién tiene la culpa de que estemos así? ¿Es por culpa del gobierno anterior? ¿O es el resultado de décadas y décadas de malas decisiones? Para los que no estén muy puestos en la política argentina reciente, este contexto es clave. Iñaki, el oficialista, le echa toda la culpa al gobierno más reciente, el de Alberto Fernández. Pero Isabel abre el plano y dice: ojo, que las ideas de tu gobierno no son nuevas, que ya gobernaron antes, en la época del menemismo. Y así lo que hace es dibujar una historia mucho más compleja, sugiriendo que aquí las culpas están muy repartidas. Y en el centro de toda esta pelea por la historia hay un concepto fundamental: el justicialismo, o como se le conoce más, el peronismo. Para Iñaki la cuenta es fácil.
Es el partido que más ha gobernado, así que es el principal responsable. Pero Isabel no lo ve así. Dice que eso es simplificar demasiado, que esa cuenta se olvida de otros gobiernos con ideas muy distintas y, por supuesto, de las dictaduras militares. Y esta frase lo ilustra a la perfección. Isabel le devuelve la pelota a Iñaki y le da la vuelta al argumento. Le dice que si sumamos dictaduras y otros gobiernos que no eran peronistas, el reparto de culpas se complica bastante. Es una jugada estratégica para romper ese relato de hay un solo culpable y proponer una historia de fracasos compartidos. Y ahora llegamos al que fue, sin ninguna duda, el momento de máxima tensión del debate. Aquí la conversación se olvida de la economía y de la historia y entra en un terreno mucho más personal, mucho más explosivo, la condena por corrupción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este es el punto de no retorno. La postura de Isabel aquí es rotunda, defiende la inocencia de Kirchner y dice que todo el juicio fue una persecución política, lo que se conoce como lawfare. Su argumento principal es que había vínculos entre los jueces y el expresidente Macri, y que eso demuestra que la justicia no fue imparcial, sino que se usó como un arma política. La respuesta de Iñaki es una jugada retórica tremenda. Coge un trozo de la explicación de Isabel, que Cristina pidió auditar todas las obras, pero solo se miraron unas pocas, y le da la vuelta, como si fuera una confesión. Su lógica es, si no se auditaron todas, es porque en las que sí se miraron encontraron chanchullos. Es un choque total sobre el significado de las mismas palabras. Aquí se ve el abismo que les separa. Por un lado, denuncias de que la justicia está politizada y que hay persecución. Y por el otro, acusaciones súper concretas de corrupción, sobreprecios, obras pagadas que no se terminaron. Son dos relatos que no se pueden reconciliar sobre el mismo caso judicial. No hay punto medio, y la confianza en la justicia para una de las dos partes está completamente rota. Y después de este momento de máxima tensión, el propio debate se convierte en el tema. La discusión ya no es sobre lo que se dice, sino sobre cómo se dice. Vamos a analizar ese momento exacto en el que el diálogo se quiebra y empiezan los ataques personales, que es un síntoma de una fractura mucho más gorda. Y el repertorio de ataques es revelador. Va desde un maleducada, que suelta el propio moderador, hasta el uso de la palabra boludo, que genera otra discusión paralela. Pero es que también salen a relucir insultos de otros políticos, como mandriles, e incluso se menciona la polémica por unos comentarios del presidente. En este punto, el lenguaje ya no es una herramienta para discutir, es un arma para hacer daño. Y aquí está la clave de todo esto. La simple discusión sobre si boludo es un insulto grave o una palabra coloquial lo demuestra todo. La fractura es tan profunda que ya no hay un código de respeto compartido. Lo que para un lado es una forma de hablar, para el otro es una ofensa que no se puede tolerar. Es que ni siquiera se pueden poner de acuerdo en las reglas más básicas del debate. Lo que nos lleva a una pregunta final, una que va más allá de Argentina y que nos toca a todos. Cuando se pierde la capacidad de debatir ideas sin atacar a la persona, cuando se rompen los códigos más básicos de respeto, ¿de verdad es posible llegar a acuerdos? ¿Se pueden solucionar los problemas reales de la gente? Es la gran duda que nos deja este cara a cara. En resumen, lo que hemos visto no es un simple debate de televisión, es el reflejo de una sociedad partida en dos, con dos relatos que no se tocan, con dos versiones de la realidad que se niegan la una a la otra. El objetivo de este análisis no era coronar a un ganador, sino usar este momento como una radiografía, un diagnóstico de la profunda división que vivía Argentina. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor. Si esta radiografía de un conflicto te ha parecido útil para entender un poco mejor el mundo tan complejo en el que vivimos, haz clic y compártela, para que otras personas también puedan hacerlo. Hasta la próxima.